El tema de los varados es increíble, pero que es todo lo ha sido, desde que empezó la pandemia en adelante, desde que empezaron a jugar, como ustedes saben que lo hacen. Es mucho el poder que se tiene cuando no hay el mínimo deseo de disimular. Que se note, efectivamente que se note que se llevan todo por delante. Estaba charlando Hugo Muleiro con la producción por unas frases que hay hoy en una nota de Clarín sobre este tema de los varados, por ejemplo. No es lo mismo ni significa lo mismo, dicen, pero el problema es que tiene cierto parentesco o puntos en común con una historia poco conocida dentro de esa terrible y conocida historia que fue la represión durante la dictadura. La historia es que agentes de inteligencia se hacían pasar por personal de migraciones y caían en casas de supuestos militantes políticos, con el argumento de que estaban averiguando si ahí vivían extranjeros. Sacaban como una radiografía de las cosas que había en el lugar para que sus jefes decidieran si mandaban una patota a reventar la vivienda. ¿Y a qué otra historia se parece esta historia? A la que en estos días protagonizan funcionarios de migraciones, caen en casa de los que acaban de volver del exterior y sin explicaciones les piden que muestren los documentos para verificar si cumplen la cuarentena. Un dato es que algunas de las casas donde han tocado timbre son de periodistas. Otro es que aparecen en autos y con chalecos bien visibles de migraciones, igual que policías buscando delincuentes en un allanamiento, para que se note y se note mucho. Tiene el mismo olor a escrache que la campaña del gobierno contra los argentinos que salen del país. Cuando no se sabe resolver, se persigue y se aprieta. Yo no soy lector, no lo toco, pero agradezco muchísimo que me acercaran esta barbaridad, esta locura de hoy, esta comparación con los tiempos siniestros de la dictadura, en función de la pregunta que se hace los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Mi familia va y viene repetitivamente al Uruguay, y cuando está aquí a cada rato, o por lo menos todos los días, aparece un llamado para corroborar que efectivamente está en su casa, está haciendo la cuarentena a la que está obligada. Sabe cuando sale que tiene que hacer una cuarentena al volver. Cada uno de los integrantes de mi familia o de la familia de cualquiera que en estos momentos esté escuchando. No es necesario aparecer con chalecos, etcétera. ¿Por qué perseguir a la gente que vuelve? Si la gente que vuelve es parte de una disconformidad que por sí sola se destruye. ¿Cómo podrían tener razón 10.000 que están afuera contra 45 millones que están adentro si existe el peligro de morirse por culpa de los contagios que pueden traer las personas que están afuera? Y se restringe lo posible. En algunos otros lugares, como Australia, por ejemplo, no pueden entrar más de 450 personas. En la Argentina ya conocemos cuál es la cifra, cuáles son los inconvenientes que se han producido. Lo están haciendo por nosotros, por nuestra vida, para que las personas que no se fueron no sean atacadas por las personas que sí se fueron, conociendo de antemano qué era lo que iba a ocurrir. No puede ser el problema que hablemos todo el tiempo de los que están varados, como que si este fuera el terrible tema de la Argentina. Restricciones, tapa de Clarín, coronavirus, más amparos y críticas contra el cupo para que regresen varados en el exterior. Pero la tapa, esta es la nota, la tapa directamente habla del problema de los varados. Es lo más importante que sucede para el diario más importante, más vendido de la República Argentina. Es muy triste, y creo que esto de los varados, con el hecho de mostrar hasta dónde son capaces de llegar, tendría que ser casi el punto final de tanta osadía para ir contra la inteligencia de la gente, por supuesto, con la finalidad de destruir a un gobierno que ellos no quieren. Y cuando pienso que tendría que ser lo último, digo, ¿cuántas veces lo pensé? Siempre estamos esperando que se autodestruyan con las barbaridades que hacen, con las barbaridades que dicen. Y esto no sucede. Entonces, la única defensa que podemos tener es estar lúcidos y refutativos de una cosa que llega al extremo de lo que les acabo de leer en la comparación que se hace por la acción de migraciones en este tema de los varados con la dictadura. Ya no es una exageración. Pero también, ¿cómo se animan? Porque esto es leído por personas que tienen capacidad para refutar y que estarían en condiciones de decir, no, se te va la mano. No obstante, tienen mucha fe
en que mucha gente sea capaz de creer en esto, de apostar a esto, o que necesite esta barbaridad. El mentime que me gusta, el decime una barbaridad que yo pueda utilizar. Están los de migraciones persiguiendo a la gente que vuelve al país. ¿A usted le parece que esto puede suceder? ¿Que hay un margen en el que la inteligencia pueda ser penetrada por una información de este tipo? Y ellos creen que sí. Ellos piensan que consiguen efectivamente hacer el daño que se proponen, porque todo es eso. El daño inmenso que le quieren provocar a un gobierno porque no lo quieren, pero no lo quieren desde antes que empezara a actuar. Y la democracia, que es muy capaz de ratificarles este año que este gobierno está bien. Están enloquecidos, pero enloquecidos no dejarían de ser ellos, desde la perversidad con la que suelen manejarse, tipos inteligentes para hablarle a la gente. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia lo que determina para ellos es el haber anulado la inteligencia de la gente, el haber tomado la subjetividad, la capacidad de pensar de la gente, y pensar por ellos, y dictar cosas que no tienen ni pie ni cabeza, que no tienen el mismo sentido, pero con eso hacer una campaña, porque hay gente que reacciona en positivo sobre eso, si no, no lo harían, no comen vidrio. Cuando lo hacen sabiendo que hay una repercusión positiva en muchísima gente, y como tienen millones y millones, y los consultan, qué sé yo, 20 millones al mes de personas, ellos pueden tener este tipo de penetración y hacer este daño. Ahora, lo comenta un poco Cafiero diciendo este no es el país de M que dicen. Bien, en alguna radio se dice algo sobre la barbaridad que esto significa. Algún canal tiene también un espíritu refutador, uno especialmente. Pero son muchos, los demás. Es un 90, un 95% de la información que llega de esta manera. El gobierno no debería dormir en esto. Debería ser enérgicamente más refutativo, pero de una manera oficial. Por ejemplo, esta nota. Migraciones tendría que salir y explicar qué es lo que verdaderamente hacen, que no es nada seguramente en comparación con lo que se menciona hoy en el diario Clarín. Pero tendrían que hacerlo y salir en reportaje. Y si tienen la suerte de ser invitados a TN, ir para decirles en la cara cómo mienten, para poder reflejar otra realidad de la que ellos tratan de instalar permanentemente, abusando de cómo la gente se les ha entregado, les dio la subjetividad, les dio la inteligencia modesta o buena que puedan tener por el odio, porque esto naturalmente es lo que facturan a la Argentina, muchísimo odio, un odio que ahora se expresa a través de gente que no tiene nada que ver con los varados, que no tiene ningún varado afuera. Yo tengo gente varada afuera. Y bueno, se lo tienen que bancar. Tengo una hija que salió. Y bueno, pregunta, ¿cuándo va a volver? Y digo, no sabemos. Cuando se fue sabía perfectamente que estábamos expuestos a que no pudiera volver. Esto es así. Lamentablemente, no va a poder por unos días, por una semana, por 2 semanas, cuando le toque. Pero salió sabiendo perfectamente, y nosotros permitimos que saliera sabiendo perfectamente que podía llegar a tener ese inconveniente. Y le pasa esto a miles y miles de personas. Quien no lo entienda es porque es necio. Y la necedad no es lo que tiene que manejar, gobernar, administrar un país. Porque además están quienes hoy dicen, pero hacen tal cosa para impedir la entrada de la vacuna, cómo restringen tal cosa, impiden tal cosa. Y dentro de 2 meses van a decir, uy, cuántos contagios que hay. Los mismos, que hoy se quejan de que tomemos medidas de protección y después se van a quejar de los contagios por no haber tomado medidas de protección. Axel Kicillof, hablando en función de la cuarentena y de lo que significa cuidarse. ¿Y quiénes son los que se quejan? Siempre son los mismos. Sí, siempre son los mismos. Los Vicentín, los que son contra la cuarentena, los que dicen que hay guetos en el país, que no hay libertades. Son los mismos, siempre dicen lo mismo. Pero lamentablemente no les va mal en todo el daño que intentan hacer. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activa la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes.